cobardes, porque ayer y hoy se encargaron de difundir la información que supuestamente la ministra gana más de 40, la rectora gana más de 40 millones. Mentira, así no se juega, ministro, así no se juega. La rectora gana 7 millones y algo, ministro. ¿Por qué no cuenta bien? ¿Por qué no dice la verdad? ¿Por qué tiene que usar el engaño? ¿Por qué tiene que tratar de engañar a la sociedad? Así no se procede, usted es autoridad. Este proyecto de la Universidad Nacional de Asunción fue aprobado el año pasado en forma consensuada, se estableció por ley. Ministro, en este momento usted es una persona que está infringiendo la ley. La ley no se infringe, la ley se cumple, ministro. Es una vergüenza, ministro. Esto no se hace. Estamos en Paraguay, nosotros necesitamos educación. Ya le dije, usted probablemente está contento con su formación en el exterior, pero hay gente en este país que no puede ir a donde fue usted. Acá estamos, acá tenemos que educarnos. La educación superior tiene que ser pública, tiene que ser un espacio al cual todos tienen que acceder. No puede ser que solamente unos cuantos privilegiados como usted, que tengan la posibilidad del exterior, en este caso se quiera mandar la parte. Y vuelvo a repetirle a un inútil, en un año y medio de gestión, todavía no hizo nada. Tenemos profesores en economía que pueden venir a sectorarle gratuitamente si quieren. Gente que sabe mucho más que usted sobre lo que es la calidad del país. Vamos a continuar acá, ministro. Estamos decididos como la universidad más antigua. 130 años de tradición tenemos. No somos cualquier cosa, ministro. No nacimos ayer. Por esta universidad han pasado los más destacados intelectuales, gobernantes, hombres que han desarrollado este país, hombres y mujeres que han desarrollado este país. Nos cansan a veces cuando nos dicen, ¿y dónde está el resultado del trabajo de la universidad? Y el resultado del trabajo de la universidad está en todo el país. Desde hace 130 años los egresados de la universidad sirven a este país dignamente.